Buenos días y bienvenidos a un nuevo encuentro de Escritores en Línea, que es el podcast que realizamos en 17 Musas. En esta ocasión tenemos a un escritor, Youssef El Maimouni, que nació en Casar el Kebir. Perdona por el tema de la pronunciación. Al mes la familia se instaló en Comarruga. Estudió filología árabe y mediación de conflictos. Su carrera profesional se ha centrado en la educación social en proyectos para jóvenes. Actualmente compagina la escritura con la dirección de un espacio juvenil en el centro de Barcelona. Desde 2009 escribe una columna en la revista Masala. Debutó en 2021 con Cuando los montes caminen, la primera parte de una trilogía que aborda los conflictos históricos y sociales entre la población de las dos orillas del estrecho de Gibraltar. Nadie salva a las rosas es su segunda novela. Bienvenido a nuestro espacio de podcast en 17 Musas y encantada de tenerte aquí, Joseph. Muchas Como gracias por corres- invitarme. Me cuesta un poquito el tema de la pronunciación, yo te llamo Joseph y sin ningún problema, ¿vale? No te Eh, preocupes. en- Encantada de tenerte porque a mí Nadie salva las rosas me pareció una novela estupenda. Primero por el ritmo literario, ritmo narrativo, perdón, por el ritmo narrativo, porque es una novela con un ritmo de thriller. Es decir, va rápido, suceden cosas y hay bastantes personajes además a lo largo de la novela. Segundo, porque transcurre en Barcelona. Yo nací en Barcelona, aunque no he vivido mucho tiempo allí, pero sí que la conozco, con lo cual una se puede hacer una idea del caos que puede haber allí. Y por otro lado, es una novela negra, porque realmente lo que se hace es una crítica social. En principio, ¿por qué no nos cuentas, eh, por qué nos cuentas de qué va, cuál es la sinopsis? O si no, la leo yo, pero mejor si lo cuentas tú, porque la gente que nos vea va a preferir, evidentemente, escucharte a ti que a mí. Entonces, cuéntanos de qué va Nadie salva a las rosas. ¿Y por qué ese título? Empiezo, si te parece, por el título, que yo creo que será como más sencillo y así también podremos ir hilando diferentes cuestiones. Sí. El título Nadie salva las rosas, claro, es un título muy poético, ¿no? Un título que a priori como puede ser que sea incluso difícil de entender, ¿no? Suele pasar con la poesía, con la buena poesía. Yo siempre digo que la poesía se entiende pero no se explica, ¿no? Y con este título me parece un poco similar, ¿no? Es un verso del último tren se ha parado, de un poema de Mahmoud Darwish. Y más allá del significado que nos puede remitir a cada una de nosotras, sí que creo, bueno, no es que lo crea yo, es una cosa que es conocida por todo el mundo. Mahmoud Darwish es el poeta de la diáspora palestina. Ajá. Y en el siglo XX, ¿no? Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, estamos viendo también la diáspora africana o la diáspora del Magreb, ¿no? De Sí. cómo por situaciones, por diferentes motivos, ya sean políticos, ya sean climáticos, ya sean por cuestiones de género, eh, hay toda una generación que está abandonando su lugar, su entorno natural para buscar otro lugar o otro entorno donde se pueda vivir de una manera un poquito más digna. Entonces me servía para jugar poéticamente con esta cuestión. Yo admiro mucho a las personas que son capaces de hacer una sinopsis de una novela, ¿no? Porque en realidad hacer una sinopsis tiene su qué. La sinopsis así a bote pronto de Nadie salva las rosas Bueno, un sería... pequeño resumen sin hacer Sí, spoilers. no, totalmente. Es la historia de una chica trans marroquí nacida en el norte de Marruecos y obviamente ahora que está muy en boga toda la cuestión de los derechos de las personas trans, pues imaginad un caso así en un país como Marruecos, donde todavía se va un paso o unos pasos por detrás en estas cuestiones. Entonces es la historia de una joven trans menor de edad que
que no es que decida emigrar, sino que se ve conducida o obligada a emigrar por diferentes cuestiones. Y entonces narro su historia trágica, ¿no? Porque al final también es una historia, pues eso, con una novela negra, como decías tú, un thriller, algo, una denuncia social, una historia trágica como los griegos, pues narro su historia trágica ya en la península ibérica, ¿no? Y en España en concreto. A partir de allí aparecen otros personajes, personajes que la han conocido profundamente, otros que la han conocido en la superficie, porque Rihanna, con el juego este de ser una persona trans, también muestra diferentes caras a diferentes personas. No siempre se siente cómoda siendo ella misma y entonces en cada situación solo muestra una parte de sí. Entonces es como al final sería como una especie de puzzle que a partir de diferentes voces se construye pues la personalidad de Rihanna. Sí, porque la novela realmente empieza con con su final, con el final de Rihanna. Sí, O sea que sí, aquí no sí, hacemos ningún spoiler, porque sí, lo que hacen es encontrarla asesinada y, y no sabemos por qué y por qué no. Y es a partir de, de los de la gente que le conocía y de una amiga suya española, Marina, Marina creo que se llamaba, sí, sí, Marina, María. digo, no se vaya a ser que se me olvide, eh, que me haya equivocado. Marina es la que ella, y junto a Yusuf, que es el que lleva una especie de acogida. Mm. Lo explícalo tú, que lo vas a decir mejor. Sí, Es, bueno, Marina es una chica nacida en Barcelona, es una chica... también me gusta, a mí me gusta mucho el personaje de Marina porque muchas veces se nos olvida que personas que con una vida más o menos estructurada o lo que entendemos por una familia más o menos con las condiciones básicas cubiertas, muchas veces no les permitimos que también tengan pues, sus traumas o sus cuestiones que les pueden llevar pues a estar emocionalmente más bajo o tener incluso depresiones, etc. Entonces, Marina también me sirve como contrapunto. No hace falta vivir un gran trauma para que realmente eso te afecte profundamente. Entonces Marina es la compañera de piso, han convivido durante 2 o 3 años con Rihanna y ella, que para ella Marruecos era un lugar bastante desconocido, la cultura, las personas, etc., de repente conoce a Rihanna y al final ve un espejo, ve una persona con la que se siente muy identificada. Aún así, Rihanna solo muestra, como decía antes, una parte de ella. Yusuf es un educador social que trabaja sobre todo con jóvenes recién llegados, ¿no? En catalán se dice nouvinguts, que ah, vendría a ser, bueno, personas que acaban de llegar, los nuevos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, su experiencia laboral es básicamente con el objetivo de facilitar esas herramientas para que estos jóvenes puedan tener una vida y un recorrido digno dentro de la sociedad. Al final Barcelona también sirve también de escenario porque como ya sabemos Barcelona es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad con un clima maravilloso, con gente de todo el mundo, etc. Pero a la vez también esa cara oculta, esa cara que no sale en los medios o que solo sale en los medios de manera peyorativa o que bueno, que no es solo esa Barcelona de postal, pues también me servía también para mostrar también ese juego de espejos, ¿no? De la Barcelona bonita y la Barcelona dura y oscura y también vuelvo a caer en la palabra trágica, ¿no? Entonces es así como a partir de Yusuf y Marina vamos conociendo la historia de Rihanna una vez llega a Barcelona. sí, porque la novela, como tú bien has dicho, está construida como un puzzle, porque conforme vamos avanzando, vamos recogiendo las piezas hasta al final averiguar por qué, por qué ha muerto y por qué vino también a España y todo Sí, lo que le pasó anteriormente. Eh, a mí, del personaje de Yusuf, y después de haber leído tu biografía, ¿cuánto hay de ti? Supongo que el hecho de haber trabajado también con
con los menores no acompañados y estar en un centro social, pues supongo que en cuanto a cómo se funciona y demás, sí que es toda tu propia experiencia. Sí, yo siempre digo que no es un true crime, Sí, pero podría serlo, ajá, porque aunque no se base en un caso real, sí que, volviendo a la metáfora del puzzle, sí, sí que he construido este personaje a lo Frankenstein con pequeñas historias que han ido sucediendo a otras personas que he ido conociendo a lo largo de mi experiencia laboral o que me han sucedido a mí o que le han sucedido a compañeros y a compañeras del gremio. Entonces no sería, insisto, un true crime, pero podría llegar a serlo fácilmente. ¿Qué hay de mí? También está ese juego de la autoficción, ¿no? Yo creo ajá. que aquí Por eso te lo preguntaba. sí, es un equilibrio, digamos. Claro, al ser yo una persona medio desconocida, aquí me permitía mucho jugar porque no, tampoco te expones tanto. Y de hecho te sirve también para parodiar el personaje, para llevarlo a situaciones límites que Ajá, ojalá no me encuentre en la realidad porque no es... Entonces yo creo que de mí como yo, como persona, eh, hay prácticamente cero. sí, De yo como trabajador o como profesional del ámbito, sí que hay mucho, ¿no? Entonces, ese equilibrio es el que yo intentaba encontrar. Obviamente habrá alguna amistad que verá alguna cosa y detectará y lo verá, lo reconocerá fácil. ujú, Pero para mí eso no es tan importante. Al final lo que sirve, de lo que sirve el personaje de Yusuf es para transmitir cierta verdad y cierta veracidad. Y ya, sobre todo, para mí también el ejercicio más difícil era descartar muchas cosas, porque desgraciadamente, no diré a diario para no exagerar, pero sí que estamos muy acostumbrados a ver situaciones como muy difíciles y entonces meterlo todo en una novela, creo que al final no sería una novela. Si lo quieres meter todo, pues igual utiliza el ensayo sí, o utiliza el género periodístico, ¿no? Y en una novela yo creo que es más importante lo que queda fuera y dejar que también los lectores desarrollen su imaginación y lean entre líneas, ¿no? Entonces sí. hay ese equilibrio del Yusuf trabajador y del Yusuf como persona, padre, amigo, etc., ¿no? No, que además me parece muy interesante porque si hubieras cogido al personaje Yusuf únicamente como trabajador, no sabríamos hasta qué punto estaba implicado y cómo incluso a él como persona le puede afectar toda la situación de los menores a los que conoce. Y eso a mí, por ejemplo, es algo que sí que me ha gustado porque no es un personaje plano. Bueno, de hecho, ninguno de de tus personajes es plano. Son complejos y evolucionan. Y, y por eso mismo era esta pregunta, porque sí que suponía que dada a lo que te has dedicado laboralmente, sí que había algo de en este personaje tuyo, pero evidentemente hacemos un poco de ficción en cuanto a laborales, como si yo escribiera una novela sobre abogados, podría usar varios casos para denunciar alguna historia, pero no sería que eso exactamente me hubiera ocurrido a mí. Pero sí que conoces lo que es el funcionamiento de las instituciones y cómo actúan, incluso en el tema de la policía y demás, por la relación que se tiene, porque estos jóvenes lo pasan muy mal, porque les cumplen los 18 años y le dicen, ahí te quedas, búscate Sí, la sí. vida. No, y aquí hay una ventaja que yo que sí que creo que hay que hacerlo, hay que investigar, hay que leer sobre el tema, hay que buscar diferentes puntos de vista para también construir los relatos, pero en esta novela, a diferencia de la primera, no tuve que bucear tanto para construir la novela, construir el ambiente, el ritmo y los personajes, ¿no? Entonces, aquí sí que pues tenía ese punto de partida que para mí era mucho más fácil. Pero sí, al final también, insisto, es lo que decías tú también, ¿no? Ahora mismo, que para mí el gran ejercicio era descartar, era no usemos y también usar esa imaginación, porque si
Al final solo usas las cosas que has vivido, depende como igual sí que es muy plano todo, ¿no? Ah, Y, y también para mí era muy importante que los personajes tuviesen sus virtudes, tuviesen sus defectos, pero no caer en moralismos, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal y lo que es no, bueno en eso hay mucho equilibrio, claro, totalmente. lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Al final cada situación hay que contextualizarla y entender todo el entorno y todos los motivos. Y sí que para mí es el ejercicio, sobre todo, más allá de que se sepa, que se conozca la vida de Rihanna y cuáles son los motivos y las desgracias y las causas trágicas, es que todos los lectores también paremos un momento y pensemos que cuál es nuestra responsabilidad en esta sociedad, Sí, qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que esta sociedad sea mejor, ¿no? Cosas tan sencillas como, no sé, por ejemplo, el reciclaje. ¿Por sí, qué reciclas? ¿Por qué no reciclas? ¿Por qué consumes un producto? ¿Por qué no consumes otro producto? ¿Qué significa ser padre o madre en el siglo XXI? ¿Por qué decides ser padre o madre en el siglo XXI? Etc., ¿no? Y entonces, ¿por qué vas en el transporte público, en el transporte privado, etc., ¿no? Y entonces, sin juzgar a nadie, porque al final cada uno tendrá sus motivos, pero sí que plantear esas cuestiones y que y que, bueno, parar un momento de la lectura y mirarse un poco dentro, ¿no? sí, eso es lo que hacen muchas novelas, hacer que nos miremos como en un espejo. Mm, Es decir, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Qué partido tomaría? ¿Cómo actuaría? Y en ese aspecto, esta novela, ya te lo he dicho al principio, me ha gustado. Es un relato muy duro. También lo he visto muy real, o sea, nada exagerado para nada. O sea, exagerado para nada. Y, y me gustaría comentar que yo he leído que hay una trilogía. La mm, primera parte, que también tuve la suerte de leerlo, porque es una suerte conocer nuevos autores que te aportan nuevas cosas, pues es cuando los montes caminen. mm, Que además creo que comenté algo en una reseña que hice en su momento, en la que a mí me gustó mucho porque va sobre la guerra civil y sobre los árabes, los marroquíes que vinieron con el ejército de Franco. mm, Y y me gustó mucho porque era desde el punto de la vista de uno de ellos, de los marroquíes, no de los españoles, porque la versión de los españoles ya la conozco yo. Y me gustó además porque hay momentos en esa novela que tu escritura parece poesía. El hecho gracias. de, no en las descripciones, de cómo se siente, cuando también se describen los paisajes, cuando vienen a España, lo que sienten, pues todo eso, y además en un conflicto bélico, y en la situación en que muchos son obligados a venir, que tampoco es que vengan voluntariamente per sí. Entonces, claro, esa novela, tú dices que es una trilogía, poco tiene que ver con esta segunda, salvo que los protagonistas son del mismo origen, son marroquíes también. Cuéntanos, cuéntanos primero de cuando los montes caminen y por qué es una trilogía. Sí, bueno, el lirismo que tú decías, las Sí, partes poéticas o el estilo, creo que todos los escritores y escritoras, cuando escribimos, en realidad estamos dialogando con otros escritores o con otros libros que nos han hecho llegar hasta aquí. ajá, Entonces, usar ese tono más lírico casi también de cuentos orales, ¿no? De sí, poesía, bueno, de relatos así como más descriptivos, me permitía también aunar o dialogar con esa tradición marroquí o del Magreb, ¿no? De los cuentacuentos, de los poemas, de las narraciones más teatrales, etc.
porque en Marruecos la novela, por ejemplo, es muy reciente, o sea, la novela bueno, podemos decir que es casi moderna, aparece en el siglo XX. En Marruecos o en el mundo árabe había, bueno, de antes existía la poesía, existía el teatro, el humor, la comedia, etc. Y la novela es más del siglo XX. Entonces, me gustaba mucho poder jugar un poco con esos inicios literarios del mundo árabe. Es una novela, como tú dices, claro, yo siempre digo que en realidad trato de escribir las novelas que a mí me hubiese gustado leer cuando yo era joven. Ujú. Porque, como tú dices, claro, yo me siento catalán, me siento español, me siento marroquí, no tengo ningún problema con la identidad, o sea, al final sé que es una identidad múltiple o transcultural, pero sí que es cierto que en la época que yo crecí, en que no había bueno, no había inmigración o no habían tantos referentes racializados, yo sí que echaba de menos esas voces diversas en la cultura, ya fuera en el cine, ya fuera en la música, ya fuera en la literatura, en los museos, etc. Entonces, claro, uno crece y los mensajes que va recibiendo siempre es con una mirada casi única, ¿no? Pues eso, de la Al-Ándalus, ¿no? La expulsión de los moros, las cruzadas, la guerra civil, obras como, bueno, de Ángel Guimerá, incluso Shakespeare, bueno, la imagen del moro siempre era como muy peyorativa y era como el personaje del que no te puedes fiar, el traidor, el que, aunque al final se destape y se vea que es una buena persona y que no era lo que pensaba el lector al principio de la obra, pero siempre estaba esa sospecha. Entonces yo quise como escribir algo desde el otro lado, ¿no? Sin caer también en en ese discurso que hay en Marruecos, ¿no? Porque tuve la suerte de conocer a personas que habían participado en la guerra. Y estas personas difícilmente van a reconocer, depende de qué situaciones. Nadie te va a decir, yo he matado, yo he violado, yo he robado, yo he Claro, saqueado, ¿no? O por lo menos yo no me encontré a nadie que me lo dijera. Y en cambio sí que todos estaban con el mensaje de que Franco les había engañado, Franco les había prometido esto y lo otro y luego no se dio. Y entonces ese abandono, claro, Franco se convirtió en un mito, Franco era como casi que un musulmán más para ellos, ¿no? Y era como un líder casi espiritual. Entonces después de la guerra se sintieron abandonados y se sintieron pues bastante traicionados. Entonces tampoco me servía mucho para construir la novela. Entonces, pero lo que sí que quise era como encontrar ese equilibrio entre lo que se decía aquí y lo que se decía allí. Entonces investigas, lees periódicos de la época, de aquí y de allí, y entonces a partir de allí vas construyendo la novela. ¿Por qué es una trilogía y por qué las novelas no se parecen entre sí? Porque en realidad es una trilogía conceptual, es una trilogía que tiene que ver con la mirada que tenemos hacia el moro, ¿no? ah, Eh, la mirada que tenemos hacia el moro en el pasado, en este caso, y por eso la ambienté en la guerra civil, la mirada que tenemos hacia el moro en el presente, por eso la personaje principal es una mena, ¿no? Que se llama estos mal llamados menas, menores extranjeros no acompañados, que bueno, es un acrónimo, ya sabemos que los acrónimos en realidad solo sirven para generalizar. Y entonces sería pasado, presente y la tercera parte, mi intención es ambientarla en un futuro próximo, ¿no? Una ah, especie me gustaría que fuese un equilibrio también entre distopía y utopía, ¿no? vale. Eh, encontrar también, no quiero caer en ese fatalismo, porque yo tiendo mucho cuando escribo a tener un tono fatalista, pero sí que quiero como dejar una puerta abierta a cierta esperanza que, bueno, que ya Primo Levi dijo que la esperanza mata, pero bueno, sí que me gustaría dejar una puerta abierta a que intentemos volver a ese humanismo y a esas sociedades en que convivir aparentemente no tendría que ser un problema, sino que sería para construir algo nuevo, ¿no?
Entonces, por eso la trilogía, ¿no? El pasado, presente, el futuro de la imagen que tenemos del moro fuera del Magreb, ¿no? Vale. Pues bueno, estamos llegando ya al final. Mm. Decirte que te felicito por ambas novelas, aunque he de reconocer que la última es la que más me ha llegado. Bueno, Aunque me hayan gustado las dos, la última me parece magistral, sobre todo por gracias. la creación de los personajes y el ritmo narrativo, porque no hay que olvidar que la novela está escrita para entretener, entre otras cosas, aparte de que te enseñe. Es, Sí, para mí es el mejor entretenimiento que hay, leer novelas, y, y lo cumple. Y esta novela lo cumple totalmente. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast gracias a ti. y, y espero que tengas muchos éxitos con la novela y próximamente leer la que nueva que publiques y que dará, supongo, fin a la trilogía. Muchísimas gracias, Bueno, en Josep. realidad estoy escribiendo una que no formará parte de la Ah, trilogía, pero bueno, sí, vale. la trilogía algún día la acabaré. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Lo dicho, Gracias a ti. encantada de Hasta luego. hablar contigo. Igualmente.